Muy estimados hermanos, en el corazón de Cristo y de María, la fiesta que hoy celebramos, la Epifanía del Señor o manifestación del Señor, esté muy arraigada en el imaginario popular, impregnada de fantasía o bañada de mucho contenido de leyenda. Sabemos que la representación que año con año adorna nuestras iglesias y nuestras casas, pues es, por decirlo de alguna manera, reciente, si lo quisiéramos decir así, aunque ciertamente se remonta hasta el siglo XIII, con aquella representación viva que hace San Francisco de Asís y que fue una de las formas mediante las cuales empezaron también estas representaciones para evangelizar. Esta página evangélica que apenas hemos escuchado tiene, pues, por una parte la intención del autor sagrado, de Mateo, pero por el otro lado está también esta inquietud de la persona humana que busca siempre una comprobación de los hechos y se tiende entonces a esta búsqueda de la historicidad de aquello que aconteció según nos narran los evangelios. De ahí que hasta en nuestros días se siguen haciendo interpretaciones de este texto que escuchamos. Aunque si bien en el principio la intención del autor en cuanto comunicación de un dato divino que se revela era más importante que buscar si verdaderamente había acontecido tal y como está manifiesto. De ahí encontramos autores en los primeros siglos de la Iglesia, como San Juan Crisóstomo, que quita importancia al hecho de la estrella que aparece en el camino de estos hombres que vienen de Oriente. Inclusive, la misma tradición se ha encargado también de querer ofrecernos detalles para asimilar más este hecho que tiene una proporción universal. De ahí entonces que les hemos dado un nombre a estos personajes. Pero también hay que mencionar, es casi por allá por el siglo IX, cuando se les da los nombres que conocemos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Inclusive sabemos que el texto evangélico no nos habla de tres reyes, solamente de unos magos venidos de Oriente. Pero también se les ha querido dar, al menos en ese querer abarcar las etapas de vida del hombre, se hace la representación de estos hombres, uno joven, otro adulto y otro de edad avanzada. Inclusive el de manifestarlos con color, ya que estará siempre presente alguien de tez morena o negra, para querer también representar que son todas las razas manifestadas en este acontecimiento, en este hecho salvífico, en el niño nacido que es Dios con nosotros y es luz para todo el mundo. Además, en ese querer comprobar si verdaderamente este hecho sucedió, fue hasta por allá, por el 1630, con Kepler, un hombre dedicado al estudio de las estrellas, que lanzó precisamente el hecho de que posiblemente en el año 5 o 7 de nuestra era se dio la conjunción de dos planetas, de Saturno y Júpiter, y que al mismo tiempo él hablaba de la aparición de una estrella. Aunque después con los estudios, lo que vino a corroborar que mucha razón tenía este hombre de ciencia, que más que el nacimiento de una estrella fue una supernova la que apareció, y bien sabemos que es la extinción de una estrella, y cuando esto acontece se manifiesta con una grandísima luminosidad que puede durar semanas o meses. Inclusive, en ese sentido de universalidad, decíamos, pues se siguen haciendo interpretaciones. Una de las
más recientes es la de Benedicto XVI, que hace apenas un par de años publicó su libro La infancia de Jesús, y haciendo alusión al Salmo que escuchamos, que en su traducción más correcta es que dice: los reyes de Occidente, de las islas de Tarsis, le ofrecerán sus dones. Y las islas de Tarsis están situadas hacia España, de tal manera que habla el Papa Benedicto, pudiera, ¿por qué no manifestarse este hecho que va en la misma línea de lo que mencionábamos al principio? Para los antiguos era más válida no la comprobación histórica, sino la comprobación de las Escrituras. El hecho es que se había anunciado por los profetas, se dan los signos, la búsqueda, el encuentro, y entonces es la comprobación de este hecho salvífico. Y así entonces el Papa habla de la universalidad, no únicamente de Oriente, sino también de Occidente, que hablaría entonces del mundo conocido entonces, África, Asia y Europa. Pero si volvemos nuestra mirada entonces a lo que el texto nos dice, por un lado habla de estos hombres magos, nos dice, que tiene dos connotaciones, significados distintos. Uno negativo en cuanto a charlatanes, en cuanto a predicadores religiosos que buscan sacar provecho de lo que anuncian. Pero por el otro lado está la expresión de que son hombres dedicados también al estudio de las estrellas, muy probablemente sacerdotes de Persia. Y viene entonces esta búsqueda, que podemos decir es la búsqueda de Dios. La respuesta del hombre ante la inquietud que Dios siembra en el corazón de aquellos que le buscan con sinceridad de corazón. Ciertamente en el ambiente se permea por una parte que dentro del mundo pagano sí circula una profecía que está en el libro de Isaías, mas sin embargo no hizo mucho eco en los israelitas porque era de un profeta pagano, Balaam, que hablaba precisamente del nacimiento de un vástago en Judá y que venía a ser el Mesías, el Rey de Reyes. Por eso viene esta citación más bien del profeta Malaquías y un poco también tomado del libro de Isaías, que es lo que hace Mateo, y aunque ciertamente aquí pasa por alto lo que en otros relatos dice cada vez que cita la Escritura, para que se cumpliera la Escritura, aquí sin embargo no lo dice, como queriendo dejar que sea el mismo lector el que compruebe por sí mismo el hecho que se está comunicando. Pero también si vemos este hecho de la búsqueda de Dios y el recorrer un camino y responder, también recientes interpretaciones, partiendo más del punto de vista humano, como son las llamadas psicologías de lo profundo, se puede aplicar también a una interpretación humana, pero que debe de llevarnos sin duda alguna a una contemplación de lo divino. Entonces, estos reyes o magos que se han puesto en camino, se interpretaría como la búsqueda de los anhelos más profundos del corazón, aquello que más valor, aquello que le da sentido a todo cuanto existe y es en nuestra vida. La estrella vendría a ser esa nostalgia de lo divino. En otras palabras, ese sentimiento de trascendencia, esa sed de eternidad, ese vislumbrar que hay algo más allá de este mundo, de no contentarnos con las meras respuestas científicas o históricas, sino que queremos una interpretación que nos hable de una realidad suprema. El camino sería ese deseo manifiesto, hecho, recorrido, y el encuentro sería entonces que en esa búsqueda de los anhelos más caros del corazón humano
el encuentro viene a ser el descubrimiento del valor divino de lo humano. Hemos escuchado también, siguiendo la tradición, que el oro se ofrece para aquel que es el Rey de Reyes y que el incienso se ofrece para Cristo, sacerdote, o bien para el Hijo de Dios, porque en la presencia de Él se eleva todo hacia la gloria de Dios. Y la mirra para el hombre que sufrirá la sepultura, la muerte. Recordemos que en el Evangelio de Juan nos dice que Nicodemo regaló una gran cantidad de mirra para que Jesús fuese preparado y llevado a la tumba. Pero también volvemos a estas interpretaciones partiendo del humano para encontrar esta realidad. Si hemos hablado de descubrir el valor divino del humano, entonces la vida que se nos da en un niño es y tiene un valor inalcanzable. Ante Él hay que depositar toda la riqueza del mundo, porque la vida no se puede comprar, es un regalo que se nos da y como tal hay que recibir ese regalo. Además, la vida que se nos da debe de ser acompañada. Esta vida que se nos ofrece hay que llevarla de tal manera que se pueda conducir al descubrimiento también al valor de la dignidad humana, que adquiere un valor cuando se conecta esta con la grandeza de los hijos de Dios. Es decir, que el hombre está llamado también a volver su mirada al cielo para comprender su propia grandeza. Y la mirra para descubrir que somos también seres frágiles, que necesitamos no únicamente ser acompañados, también ser cuidados, que en el camino sufrimos heridas de distinta índole y que todos sufrimos en el momento la pérdida de alguien que amamos, bienes, trabajos, en fin, una serie de circunstancias que van marcando nuestra vida y que necesitamos sanar. En todo este recorrido humano, la intención del autor es que podamos nosotros, por una parte, aprender a recorrer nuestro camino, que tal vez podemos ir más en medio de sombras, pero siempre hay una estrella, hay una luz que se traduce en la esperanza, una esperanza que para nosotros ya tiene nombre, Cristo Jesús, que nos ha abierto las puertas del paraíso y nos ha indicado el camino y cómo recorrerlo para llegar hasta Dios. Es decir, que no importa por dónde nosotros vayamos atravesando, sabemos muy bien en quién hemos puesto nuestra confianza y eso nos fortalece interiormente. Pero al mismo tiempo es el de aprender a ofrecer, y para ofrecer en este descubrir que Dios está en medio de nosotros es nuestra actitud de adoración. En el Evangelio nos muestra dos actitudes. La de los magos, que es en este camino que hemos mostrado, y el de Herodes y de toda la corte de Israel, que conociendo, sabiendo la Escritura y dándose a conocer que el hecho se ha dado, no hacen absolutamente nada. Inclusive sabemos más adelante por el mismo Evangelio, lo que están fraguando es más bien la muerte de aquel que es la vida. Entonces, no basta conocer, no basta saber, sino es este descubrir por qué tenemos que adorar a Dios, que es al único al que se debe de adorar, ni a la persona más amada, ni al bien más preciado le debemos adoración. Al único que libremente nos sometemos a su santa voluntad es a Dios. Y entonces la adoración es este descubrimiento con asombro de la presencia de Dios en nuestras vidas, que es una luz en el camino, es una puerta que se abre, es una esperanza que nos levanta.
Adoración es una actitud de gratitud porque hemos descubierto el valor divino de nuestra misma existencia y al mismo tiempo la gratitud por todo cuanto nos ofrece, sanando nuestras heridas y haciéndonos volver nuestra mirada del destino maravilloso que tenemos. Lo expresábamos en la oración inicial. A nosotros que ya por la fe creemos en ti, permítenos entonces contemplar la gloria de tu rostro cara a cara. La adoración entonces es contemplación, es gratitud. De ahí entonces verdaderamente adoramos. ¿Cuál es nuestra actitud inclusive cuando estamos reunidos como asamblea cristiana? Porque realizamos un gesto de adoración, que es cuando nos ponemos de rodillas, porque nuestra fe nos dice que en esa invocación sacerdotal para que descienda el Espíritu se transforman las especies del pan y del vino, y realmente la presencia de Jesús es real en el pan y en el vino, su cuerpo y su sangre. Es un gesto de adoración, de postración, es lo que nos dice también la página evangélica. Los reyes se postraron, es decir, adoraron, se sometieron a aquel que habían contemplado en casa, en el pesebre. Además, nuestras ofrendas, si bien se manifiestan en la participación de nuestros bienes, a Dios hoy le ofrecemos un don más preciado. Ya no es oro, no es incienso, es mirra. Ofrecemos a aquel que se nos ha dado el sacrificio puro, inmaculado y santo, agradable a Dios. De ahí que son más los beneficios vistos desde la fe que se nos han dado en este acontecimiento que celebramos. De ahí que, como quisiéramos nosotros emprender la búsqueda, pero hay que emprenderla. Si queremos buscar la comprobación histórica, busquémosla entrañablemente apegados a la verdad. Si queremos sujetarnos al dato revelado, abrazando la fe, también busquemos hacer más profundamente la vivencia de nuestra fe, encontrando a Cristo Jesús en nuestras vidas en cada instante y en cada momento. Les invito, estimados hermanos y hermanas, a que verdaderamente descubramos esa inquietud de nuestro corazón, como lo decía San Agustín. Nuestro corazón está inquieto, Señor, hasta que descanse en ti. Y que sea así esa inquietud, incansable, pero al mismo tiempo perseverante y constante, esperando encontrar un día el rostro glorioso de Dios en nuestras vidas, para que se manifieste en nuestro corazón y en todos aquellos que amamos.